Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Israel, Casa Integral, su casa. Bienvenidos. Bueno, mis amados, en la recta final, una semana apasionante en la vida de nuestro patriarca Jacob, sus dos esposas, sus dos concubinas. Muy bien. De paso, para mencionarlo así simplemente, sin profundizar en el tema, entendemos por las esposas, las mujeres que han sido, en el caso de Lea y Raquel, casadas legítimamente en un protocolo típico del matrimonio, como lo entendemos, y por lo tanto son las esposas. Las concubinas son dos, en el caso de Silpa y Bilha, son dos mujeres que, aunque tienen una característica o una condición muy cercana en cuanto a la vida de una esposa, no tienen el vínculo matrimonial, digamos, formal, desde el punto de vista legal, vamos a ponerlo así. Entonces, allí está, a grosso modo, para no entrar, repito, en detalles, la diferencia entre la esposa y la concubina. Cumple una función como tal, como esposa, es decir, tiene el vínculo, la relación de esposo-esposa, hombre-mujer, hijos y demás, pero su posición o su jerarquía como esposa solamente le correspondía a las dos hermanas, Lía y Raquel. Muy bien. En nuestra jornada del día anterior, y vamos a apresurar los pasos porque el tiempo se nos agotó, vamos a retomar un poco y de manera muy rápida el contexto de lo que ha sido la palabra de mandrágoras. Las mandrágoras, un tema muy interesante. Dijimos que su pronunciación en hebreo es dudaim y se escribe dalet, bat, dale, alef, yud, men. 4, 6, 4, 1, 10, 40. Esto nos da un valor de 65. 65 sumado entre sí nos da el número 11. Lo interesante aquí en estos valores, en cuanto al valor de las letras y los números en hebreo, tanto las letras y los números en hebreo tienen sentido, tienen mensaje, tienen palabra. Ahora, cuando miramos el nombre de Adonai, Adonai lo escribimos Aleph, Dale, Nun, Yud. Repito, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Y los valores 1, 4, 50 y 10. ¿Cuánto nos suma en total? 65. Qué interesante. 65, entonces tenemos que su número es 11. Y 11, mencionábamos el día anterior que ese número 11 corresponde al primer hijo de Raquel, después de su clamor y de años de súplica al Padre. Adonai escuchó el clamor de Raquel y le provee la posibilidad de ser ahora mamá de su primer hijo, número 11 entre los 12, llamado José. Muy interesante. Ahora, cuando miramos el nombre de Yod, Hei, Bat, Hei, el nombre de nuestro amado Hashem, Yod, Hei, Bat, Hei, su valor numérico nos da el valor de 26 y vemos que las dos letras Bat y Hei
nos suman o representan el número 5 y el número 6. En el caso de los valores numéricos en el hebreo, los números como en las matemáticas no importa la ubicación o la posición. Igual el producto del resultado será el mismo. Me explico, si sumamos 6 y 5 nos produce 11 y si sumamos 5 y 6 el resultado será 11. Es decir que en el nombre de Yod Hei Bad Hei tenemos este valor número 11 y hace alusión, repito, en este caso podríamos tomarlo con el nombre de José, el hijo número 11. Básicamente, así muy rápido lo que quería explicar, espero que tengan la gráfica. Si alguno de ustedes quiere la gráfica, se la puedo enviar vía Telegram, en WhatsApp, como usted guste, se las puedo hacer llegar. O aproveche, tome la gráfica, la pantalla aquí en la gráfica, en el video, y téngala a disposición. Bueno, muy bien. Este número 11 pues tiene muchos valores. Recuerden que tenemos el número 10 que nos habla de divinidad, nos habla de las 10 palabras. El número 11 nos habla de varias cosas. Por ejemplo, el número 11 en los términos de Torá nos habla de matar, nos habla de poder, agrupar, girar, enrollar, rodear, ser fuerte, poderoso, hermano del Padre, de aflicción, de morada, de alimento, de pozo, de cavar, labrar, arar, cortar, salir adelante, nacimiento, fluir hacia afuera, brillar, relucir, resplandecer, hablar suavemente, susurrar, sonido de los latidos del corazón, ser orgulloso, envolver, esconder, celebrar, gozo, banquete, sacrificio, festivo, bueno, agradable. Pero también el número 11, como lo hemos visto en otras ocasiones, tiene el sentido de incompleto, es decir, que venimos del número de divinidad 10, pasamos a ese número 11 y ese número 11 nos lleva al 12, es decir, que el número 11 está entre la divinidad y la perfección. Recuerden que el número 12 nos habla de perfección. Entonces ese número 11 sería incompleto para alcanzar esa perfección. Pero bueno, para no avanzar mucho en estos contextos respecto a los números y letras, solo lo quise mencionar para traerlo a colación y dejarles a ustedes esa inquietud. Vamos a cerrar la primera parte del programa concluyendo entonces esta apasionante historia en la vida de Bilha y Silpa, las dos concubinas. Y repito, creo que por mucho tiempo en la vida y en la mente de cada uno de nosotros ha surgido esa pregunta en el sentido de cómo eran dos esposas y dos concubinas. En conclusión, 4 mujeres. ¿Por qué Adonai permitió entonces en la vida de Jacob que tuviera sus 4, comillas, vamos a decirlo, 4 esposas? Y vemos que en el tiempo de los patriarcas realmente esta situación no se consideraba como tal un pecado. No vemos que esta expresión se considerara y fuera, repito, parte de la vida como una condición de pecado. Vimos igual que en la vida de Abraham, por ejemplo, conocimos y lo mencionamos esta semana, se dio igualmente el caso en el sentido de Agar, una sierva, la situación de cómo Sara le entrega a esa sierva a su esposo Abraham para que pueda tener hijos con ella, los cuales a su vez serían hijos de Sara. Y sobre eso nos vamos a detener un momento en el cierre del programa. Luego vemos cómo estas dos mujeres, tanto Sara como Agar, tienen una responsabilidad y una representación profética hasta nuestros tiempos. No vamos a entrar allí, creo que lo hemos explicado en programas anteriores, pero básicamente nos habla, y la parashá correspondiente así nos lo habla, nos habla de la mujer Sarai, madre de la promesa, versus Agar, la madre de la esclavitud. Es básicamente el contexto que quiero representar. Cuando estudiamos entonces, mis amados, la vida de Jacob y sus 4 esposas, la Biblia, repito, nos menciona textualmente que solamente Lea y Raquel ocupan esa posición jerárquica de familia en su condición de esposa, mientras que Bilha y Silpa, su connotación literalmente la Biblia lo indica como concubinas, y vamos a ver un poco más adelante cuál es la situación. Ya explicamos en el desarrollo de esta semana cómo Raquel y Lea
han tenido diferencias de opinión enormes, sentimientos cruzados, depresión, Lea se siente menospreciada, es sin embargo la mujer que más hijos ha dado en la casa de Jacob, sin embargo reconoce que el amor de Jacob no es para ella, el amor de Jacob realmente es para Raquel. Vimos entonces que durante todo el transcurso de su vida entre estas dos hermanas hubo ese gran conflicto en el sentido afectivo y esas grandes diferencias emocionales entre una hermana y la otra. Según la historia, y aquí es a donde quiero llegar con esta historia ha sido tomada de un texto de el hebreo. Un querido hermano Leví me hace llegar estas notas. Le agradezco mucho, porque cuando miramos en la Biblia realmente no encontramos mayor información frente a Zilpa y Bilha, sus orígenes, su genealogía, de dónde vienen. Pero algunos escritores, rabinos, jaján, sabios, han compartido esta historia y la quiero compartir con ustedes. Según la historia de estos rabinos, Bilha y Zilpa eran también entre sí hermanas. Atención, eran entre sí hermanas. Hijas de Aiyot. ¿Quién era Aiyot? Era un esclavo que fue liberado por Labán, quien le dio por esposa a Ana. De acuerdo a esto, repito, a fuentes rabínicas. Por otra parte, también se cree que ellas eran hijas de Labán y sus concubinas siendo medio hermanas de Raquel y de Lea. Vean qué interesante, vean qué interesante. Esto, repito, son textos que los rabinos nos dejan, no hay, digamos, una evidencia que podamos establecer como cierta, pero pues son investigaciones que se han realizado y es lo que nos indica. Cualquiera que sea frente a este caso la verdad verdadera, ellas vinieron definitivamente a ser parte muy importante en la historia del pueblo de Israel y en la historia, por supuesto, de lo que hoy llamamos la casa de Israel. Cuando estudiamos acerca de los significados de los nombres correspondientes a Bilha y a Zilpa, nos damos cuenta que encajan supremamente bien en el plan de Adonai para la humanidad y de cómo sería la vida tanto para el pueblo de Israel así como para la congregación en las naciones sin ellas. Es interesante, es decir, para conformar la casa de Israel, para conformar los 12 hijos, definitivamente Bilha y Zilpa eran fundamentales en el proceso, aún con su condición de ser concubinas, que será nuestra respuesta final en esta jornada de semana. Veamos algunos detalles respecto a Bilha. Bilha era hermana mayor y fue dada como sierva a Raquel. Zilpa, la hermana menor, fue dada como sierva a Lea, la hermana mayor de Raquel. Esto se cree que Labán lo hizo con el propósito de que Jacob no notara a quién le estaba dando en casamiento. No era Raquel, sino Lea. Cuando Jacob miraba a Zilpa, la hermana menor, creería que estaba casándose con Raquel. Bilha significa timidez, vacilante, insegura, vergonzosa. Eso es según el Strong 1990. Ella representa a la ley y a los jueces, juntamente con los reyes que gobernarían el pueblo de Israel. ¡Qué interesante! Así como lo indica el significado de su nombre Bilha, así fueron los jueces que juzgaron a Israel. Fueron vacilantes e inseguros, y cuando la ley les fue dada, les trajo y les dejó como consecuencia temor y duda, porque nunca conformaron o confiaron plenamente en la autoridad de Adonai como lo hubiera querido, sino que todo el tiempo hacían como ellos querían, atrayendo consigo el juicio y los castigos de Hashem. Raquel no podía tener hijos y, como era la costumbre de aquel entonces, los hijos nacidos de los sirvientes o esclavos venían a ser hijos de los dueños y por consiguiente se les consideraba también familia. Esto es
prácticamente la respuesta a la pregunta que hemos traído desde el comienzo de semana. Lo quiero mencionar nuevamente. Raquel no podía tener hijos. Y como era la costumbre de aquellos tiempos, los hijos nacidos de las sirvientes o esclavos venían a ser hijos de los amos, de los dueños, y por consiguiente se les consideraba parte integral de la familia. Raquel, al ver que no podía tener hijos, entonces recordemos que tuvo envidia de su hermana Lea y le decía a Jacob: dame hijos o me muero. Por lo cual Jacob se enojó y le dijo a Raquel: ¿soy acaso yo Adonai que te impide el fruto de tu vientre? Y ella dijo que le entregaba a su sierva Bilha: llégate a ella y ella dará a luz sobre mis rodillas. Por favor, preste mucha atención. He recalcado esta frase durante toda la semana, la quiero repetir. Y ella dijo: he aquí a mi sierva Bilha, llégate a ella y ella dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Esto es Bereshit, Génesis capítulo 30, verso 1 al 3, ya lo hemos leído oportunamente. Esta costumbre de la época, como la del pago de la esposa y muchas otras cosas reflejadas en las narraciones de Jacob y de Labán, se encuentran en los textos de la cultura acadia, semejante a la que se predenominaba también el Haré de Aram, hecho que confirma las confiables notas históricas de estos relatos. Muy bien. ¿Qué ocurre? Tenemos a Adán, que representa a los jueces y a los reyes. Cuando Jacob se allega a Bilha, ella concibe y tiene dos hijos, los cuales representan los jueces y la ley. El primer hijo que le nace a Bilha se llama Dan, el cual significa juzgar, el que juzga, juicio. Con el nacimiento de Dan, Adonai estaba sentado en el tipo de gobierno que usaría el pueblo de Israel, el cual fue juzgado por jueces y reyes, siendo por supuesto Moshe el primer juez del pueblo de Israel. Estos fueron dos periodos en los cuales Adonai usó primeramente a los jueces para juzgar a Israel. Después, cuando el pueblo de Israel pidió al profeta Samuel un rey, Adonai se enojó mucho porque habían decidido que fueran gobernados por un rey en lugar de él. Por favor, en lugar de él. Recuerden que en la gráfica que tenemos la expresión él. Yod, Hei, Bat y Hei, los valores 5 y 6, nos mencionan a él. Es decir, renunciaron al rey, a él, y este él viene de Éxodo capítulo 3, verso 14. Yo soy, recuerden, yo soy. Muy bien. Adonai quería ser el centro, por supuesto, de toda su creación y estar presente con ellos para enseñarlos cómo vivir una vida santa y en plenitud, y que ellos fueran el ejemplo para todas las naciones. Aunque la decisión del pueblo de Israel estuvo no muy adecuada, Adonai cumpliría su plan a través de la descendencia de los reyes de Israel, y que vendrían a ser el pueblo salvador del mundo. Dan representa a los jueces y a los reyes que gobernarían el pueblo de Israel, el cual más tarde fue dividido en dos reinos, la casa de Israel y la casa de Judá. El reino del norte, formado por las 10 tribus de Israel, y el reino del sur, formado por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Tal vez Benjamín, que fue el hijo menor de los hijos de Raquel, esto es, el hijo número 12, se quedó con Judá, porque cuando sus hermanos fueron a Egipto por segunda vez, y José, antes de darse a conocer con sus hermanos, quiso retener a Benjamín como esclavo, fue Judá quien se ofreció tanto a Jacob como a José, que él daría su vida a cambio de la vida de Benjamín. Esto es Bereshit capítulo 43, verso 8-9 y Bereshit capítulo 44, 14-34. Tengan presentes las notas, por favor. Esto haría un impacto muy grande en la vida de Benjamín, que evidentemente escogería estar del lado de Judá, su medio hermano, y no irse con José, su hermano mayor. Qué interesante. Curiosamente, de la tribu de Benjamín fue que el pueblo escogió el primer rey de Israel. Más tarde Adonai lo desecharía y escogería él a un rey según el corazón de Adonai. Lo más sorprendente es que este nuevo rey sería de la tribu de Judá. Sería que la humillación de Judá ante Jacob
y ante José traería para esta tribu la bendición de Adonai, pues de ella saldría el Rey de reyes y Señor de señores, porque el que se humilla será exaltado y el que se ensalza será humillado. Judá significa adorador, el que alaba, el que exalta a Adonai. Esto significa que de las 12 tribus de Israel, lo veremos en otra ocasión, tenemos que mirar de manera muy puntual qué significa cada uno de los nombres y su importancia en la bendición de Jacob. Espero que el tiempo nos dé para hacerlo eso hoy mismo. Luego tenemos al siguiente hijo que es Neftalí, y Neftalí aquí representa la ley. El segundo hijo de Bilha se llama Neftalí, que significa lucha, el que lucha. Strong 53:21. Contender, contención, el que contiende, son sinónimos de lucha, de batalla, que significan lo mismo. Cuando Raquel vio que era otro varón, dijo: con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Bereshit capítulo 30, verso 8, ya los hemos leído. Esto nos hace ver que la lucha del pueblo de Israel por obedecer a Adonai en sus leyes, estatutos, sería muy grande, y que el pueblo de Israel siempre estaría contendiendo con Adonai. Por consiguiente, Dios castigaría severamente a este pueblo hasta lograr lo que ahora vemos, de ser un pueblo desobediente. Por favor, ahora es un pueblo muy apegado a la Kadosh Torah en Moshe, siendo esto el obstáculo más grande para que los judíos puedan reconocer, por supuesto, a Yeshua como el Mashiach, que vendría a liberarlos del yugo del pueblo romano. Adonai le estaba mostrando que al obedecer la ley ellos vivirían, pero si la desobedecen, entonces morirían. Neftalí, pues, en este caso será la representación de la ley, la cual era necesaria para que los jueces, reyes y profetas de Israel tuvieran una base, un manual de instrucciones, para así poder juzgar dignamente a este pueblo. Si miramos cuando Yeshua fue tentado en el desierto por Satanás, vemos que él lo venció citando precisamente los pasajes de la Torá en el Tanaj, el cual considerando como el rey. Esto es Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Muy bien. Ahora veamos, Silpa. Perdónenme que vaya un poquito apresurado, pero quiero avanzar ya con este resumen y conclusión de la jornada. Silpa es la hermana menor de Bilha y fue dada como sierva a Lea, la hermana mayor de Raquel. Esto, según algunos relatos antiguos de los judíos, fue hecho con el propósito de que Jacob pensara que se estaba casando con Raquel, la hermana menor de Lea, y así Labán lograría su propósito de asegurar el futuro de su hija mayor. Su historia se encuentra en la primera parte que ya mencionamos de esta semana en el programa. Silpa, al igual que Bilha, nunca se hubieran imaginado que sus vidas jugarían un papel tan extraordinariamente importante en la vida de lo que hoy conocemos como la casa de Israel. Su nombre significa gota de mirra, goteo de fragancia. Lea había dejado de concebir hijos. Aunque ella ya había tenido 4 hijos, quería a toda costa tener más, lo cual, al ver que su hermana Raquel, valiéndose de Bilha, su sirviente, había logrado tener 2 hijos, Lea decide hacer exactamente lo mismo, entregando a Silpa, la cual da a Jacob y concibe 2 hijos más. Tenemos que mirar que entre las 2 hermanas había un celo muy grande que generó una disputa por muchos años, por todos sus años de vida, pues las 2 hermanas se consideraban obviamente con el derecho de estar con su esposo, aunque Jacob no amaba a Lea de la manera como realmente amaba a Raquel. Sin embargo, con Lea tuvo los primeros 4 hijos, posteriormente 3 hijos más, lo cual le daba el lugar muy importante en el contexto del matrimonio entre Lea y Jacob. Gad representa a Yeshua. Y aquí hablamos de ese término tan conocido, como todos lo hemos referenciado, la gracia. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio como mujer a Jacob.
Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y Lea dijo, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Esto es Bereshit capítulo 30, verso 9. Ya lo leímos. Gad significa en sentido de distribuir fortuna o ventura. Gad representa a nuestro Mashiach, quien nos daría las bienaventuranzas y nos haría los herederos del reino. Por favor, préstele mucha atención a este término. Yeshua está representado en este nombre de Gad y nos da las bienaventuranzas, las bendiciones, y nos haría los herederos del reino. Préstele atención a esa expresión. Gad viene a ser entonces el quinto hijo de Lea. Esto es muy significativo, ya que el número 5 es el número de la gracia. Por favor, y como todos lo sabemos, que la gracia es un don inmerecido entregado por Adonai a los hombres, para que por medio de la gracia seamos salvos. Como dijo el apóstol Pablo, la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Muy bien. Adonai estaba declarando cómo después de los jueces y de la ley, vendría un tiempo en el que la gracia de Adonai sería manifestada para salvación a todo el mundo. La ley no puede salvar a nadie, de otra manera no hubiera habido necesidad para otra forma que el hombre fuese rescatado del pecado. Posteriormente viene otro hijo de Silpa y es ahora Aser. Silpa, la sierva de Lea, da nuevamente a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Asher. Esto es Bereshit capítulo 30, verso 12, también ya lo leímos durante la semana. Asher viene de la raíz Hashem, que significa ser recto, estar estable, correcto, feliz, honesto, ir hacia adelante, avanza, prosperar, andar bienaventurado, decir, enderezar, gobernar, guiar, ir, restituir, y como diría un amigo, sin miedo al éxito. Agregado. Podemos darnos cuenta entonces que los atributos de Asher, repito, que significa o viene de la raíz Hashem, son nada menos que algunos de los atributos más extraordinarios de parte del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Lea estaba proclamando sin saber lo que vendría a suceder más adelante. Si vemos que Lea es una alegoría de la iglesia, la declaración que ella hace sería exactamente lo que vendría a suceder más adelante con la iglesia gentil. Ella estaba proclamando la venida del Ruach HaKodesh, quien vendría a equipar a toda la congregación para que pudiera llevar a cabo la tarea tan grande que es llevar el evangelio, las buenas nuevas, la palabra a todas las naciones. Pero lo más principal es que traía gozo, paz, felicidad y guianza para restituir lo que se había perdido. Él es el que dirige la congregación y el que vela por los creyentes. El Ruach HaKodesh es el que está preparando a la novia del Cordero para que esté lista para cuando Adonai regrese por ella. Adonai estaba asentando todo lo que vendría a suceder en los siglos venideros. Todo debidamente planeado, como dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo. La salvación sería a través del sacrificio de nuestro amado Yeshua, y a través del Ruach HaKodesh se levantaría su congregación, su cajal, para proclamar la salvación por las naciones. Este periodo conocido como la gracia es el don que el mundo necesita para que conozcamos la verdad, y que a través de Juan 8:32 la verdad nos haga verdaderamente libres. Así como las dos hermanas, Bilha y Silpa, servirían de ayuda a Raquel y a Lea, las esposas de Jacob, así también los jueces y la ley servirán de ayuda a toda la casa de Israel. Así también la gracia en Yeshua HaMashiach y el poder del Ruach HaKodesh vendrían a ser las ayudas más importantes para todo creyente. Pero al final de los tiempos, tanto el pueblo de Israel como todos los creyentes vendrán a ser uno, como una novia ataviada para nuestro amado Yeshua HaMashiach, a quien sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Bueno, mis amados,
Esa es una conclusión extraordinaria. Y me tomé el tiempo de hacer el texto porque me pareció un texto apasionante, gracias a mi hermano Leví que me envía estas notas tan interesantes y las puedo compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, amados. Para ir cerrando nuestro orden de actividades, si el tiempo nos avanza, yo estoy ansioso por terminar la jornada y poderlo cerrar en este día. Vamos a mirar algunos aspectos de la conclusión de toda esta historia. Permítanme por favor un momento porque quiero que miremos de alguna manera brevemente, o bueno, digo brevemente, aunque el texto es demasiado extenso, pero podríamos mirar de alguna manera cómo el Padre Eterno bendice a los hijos de Jacob, porque esto es fundamental. Acompáñenme un momento al libro de Bereshit, por favor, vamos todos a Bereshit. No sé si lo podamos leer en detalle todo el texto, pero por lo menos lo esencial en el capítulo 49. Libro de Bereshit, capítulo 49. Todos, por favor, a sus Biblias, todos a sus Biblias, todos a sus Biblias, todos conmigo en la lectura, vamos a avanzar. El capítulo 49 en sus Biblias, en esta versión, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y aquí podemos cerrar el contexto de todo lo que hemos mencionado en la semana. Porque toda esta historia, las 4 esposas o las 4 mujeres, los hijos, cuántos hijos cada una, su orden de nacimiento y todo lo demás tiene una importancia fundamental. Verso 49, lea conmigo por favor. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es decir, que aquí Jacob tiene una palabra profética sempiterna para todos y cada uno de los hijos de Israel. Por favor, para todos y cada uno de los hijos de Israel, no para los judíos. Por favor, es que escuchar estas menciones que eventualmente se presentan, que es que el pueblo judío recibió la bendición de Jacob. Claro que el pueblo judío fue bendecido por Jacob, pero todas las tribus, cada una de ellas también recibió la palabra profética. Dice entonces: juntados y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, el primero, por favor dígalo conmigo, Rubén, dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, esto es en honor. Principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Es decir, que la primera palabra que Adonai tiene para su hijo primogénito, para su vigor, para su fortaleza, para su principio, es decirle: tú eres impetuoso como las aguas, pero no serás el principal dentro de la casa de Israel. Y le explica el por qué. Atención, no es simplemente porque no me simpatizas, porque tú eres el primero de mis hijos, y podríamos decir el importante, porque definitivamente para quienes somos padres, en mi caso personal, que tengo a mi hijo Camilo Esteban, mi primer varón, pues qué honor, qué privilegio, gracias Hashem, porque nos permitiste a la pastora Pili y a mí ser padres, me permites por primera vez tener un hijo, por primera vez ser papá y recibir ese título como papá. Y ese primogénito tiene, según nuestra Kadosh Torah, unos privilegios extraordinarios en autoridad, en herencia, en funciones dentro de la familia. Porque subiste, y le explica por qué no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y esto aquí lo que está significando, obviamente, es que Rubén subió al lecho de su padre con su concubina Bilha. Vamos a Simeón y Leví, son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos,
tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el Mesías, y a él se le congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Zabulón, en las puertas del mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Adonai. Gat, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. 22. Rama fructífera, José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extiende sobre el muro. Y aquí esta fuente nos habla de la Cadóstora. Le causaron amargura y le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Adonai de tu padre, el cual te ayudará, por el omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, y a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepúltenme con mis padres a la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Esto es en Macpela, en la cueva que está en el campo de Macpela al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac, a Rebeca su esposa, allí también sepulté yo a Lea. La compró del campo y de la cueva, la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó, y le mandó José a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos le embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios durante 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos del Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí, voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y se subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre
padre y solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un gran escuadrón muy grande. Esto es apasionante. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamento. Y José se hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Bueno, mis amados, ¿por qué hice toda esta lectura del capítulo 49? Porque definitivamente, si lo leímos con detenimiento y consideramos lo que está escrito allí, podemos llegar a una gran conclusión de semana. Una gran conclusión de semana que nos dice lo siguiente. Libro de Romanos capítulo 8. Vamos por favor allí. Sé que voy un poco rápido en la lectura, pero bueno, vamos entendiendo el cierre porque debo darle una conclusión a toda la historia. Libro de Romanos, por favor, vamos todos al texto. Léalo conmigo porque estamos haciendo nuestro cierre de semana con broche de oro. Libro de Romanos capítulo 8. Dice la palabra: viviendo en el Espíritu. Vamos al verso, veámoslo en el verso, vamos a leerlo desde el verso 12. Romanos capítulo 8, verso 12, en el contexto dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, por el Rúa, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Rúa de Adonai, estos son hijos de Adonai. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Ruaj de adopción. Por favor, léalo conmigo. Habéis recibido el Ruaj de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Verso 16, el Ruaj mismo da testimonio a nuestro Ruaj, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Adonai, y si hijos, también herederos. Herederos de Adonai y coherederos en Yeshua HaMashiach. Y es que padecemos juntamente con Él porque somos un Ejad, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, vayamos a la conclusión y seguiremos con la historia. Adonai recibe a su familia como estamos. Es decir, aquí no se trata si es hijo de Lea, de Raquel, de Silpa o de Bilha. Somos una familia en Adonai. Somos herederos, somos hijos del Padre. La generación y cada uno de nosotros tenemos un valor especial ante los ojos de Adonai. La adopción, por favor dígalo conmigo, la adopción es el acto amoroso más importante que Adonai nos enseña para ser parte de una familia espiritual conforme al propósito de Adonai de pertenecer a la casa de Israel. Por adopción nosotros pertenecemos a la casa de Israel. Por adopción, porque si usted nota, mis amados, durante la semana insistí con mucha frecuencia en la palabra o en la expresión de Sara y de Raquel y de Lía cuando decían: te entrego a mi sierva para tener hijos con ellas en mis rodillas. Ustedes, espero que lo hayan notado, lo resalté, lo entoné perseverantemente durante la semana, porque necesitamos comprender esa expresión para tener hijos en mis rodillas. Es decir, que cuando la sierva estaba en su proceso de parto, en el proceso de dar a luz, había una manera, y no quiero entrar en los detalles, usted por favor piense, yo no conozco médicamente ese proceso de parto, pero para tener una idea, asumo que la mujer, en este caso digamos Lea o Ribka, se colocaban seguramente en alguna posición de tal manera que las siervas,
se colocaran sobre sus rodillas, y al colocarse sobre sus rodillas se produjese el parto, de tal manera que ese momento de dar a luz, ese momento del dolor propio que significa el parto, lo pudiesen vivir tanto la mujer que daba la luz como la que estaba ayudando el soporte físico de sostener a la mujer. Esto es interesantísimo cuando, repito, la expresión dice, y dará a luz sobre mis rodillas. ¿Por qué? Porque una vez nacido el niño o el hijo o la hija, una vez se producía el nacimiento de manera inmediata, ese ser, ese nuevo ser, era recibido en ese proceso de adopción, en ese proceso de pertenencia, en ese proceso de identidad, y entonces ese vientre que había dado a luz entregaba a ese hijo a la mujer que apetecía tener el hijo, que por razones de su esterilidad no lo podía hacer. Es maravilloso lo que está ocurriendo aquí, pero lo más importante, y esta es la conclusión de nuestra historia, es que los hijos de Zilpa y los hijos de Bilha, para la pregunta que hicimos, ¿tienen ellos el mismo estatus? ¿O por el hecho de ellas ser siervas, estos 4 hijos serían de mejor categoría, de menor categoría? Pero sin embargo, la respuesta Adonai nos la entrega cuando dice que nosotros también hemos sido injertados en el árbol del olivo, y al ser injertados recibimos la adopción como hijos de la casa de Israel. Esto es glorioso, maravilloso, y espero, amados hermanos, que ustedes lo hayan recibido, lo hayan captado, lo hayan podido entender. Qué relación tan extraordinaria tienen estos hijos, y lo empezamos hoy en el programa diciendo: todo el propósito de la vida de Zilpa, todo el propósito en la vida de Bilha, Adonai lo había preparado de tal manera que no era un efecto de la poligamia como tal, sino era un efecto que tal vez, repito, ni Lía, ni Raquel, ni Zilpa, ni Bilha podrían comprender en su momento, ni Labán, ni el mismo Jacob podrían comprender en su momento lo que significaba estas 4 mujeres para que de ellas viniera lo que hoy, repito, conocemos como la casa de Israel. Cuando hablamos de la adopción presupone que no todos entonces pertenecemos a una familia como tal. Yeshua les dijo a algunos de los fariseos, escúchenme esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, Juan 8:44. Y esta parábola de la buena semilla y de la cizaña, Adonai, Yeshua nos explica que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno, Mateo 13:38. Entonces vemos cómo cuando el hombre pecó, en el caso del huerto del Edén, recordemos, él perdió su relación directa con lo que es la familia de Adonai. Y la única manera de restaurar esta relación es por medio de la regeneración, es por medio de la adopción. Y esto es lo que definitivamente nos hace hoy, repito, pertenecer a la casa de Israel. En otro tiempo estábamos sin vida, sin Adonai, sin la palabra, sin la Torá, pero Adonai, en su buena, perfecta y agradable voluntad, con su brazo extendido, con mano fuerte, nos trae a la luz, nos permite hoy ser parte de la vida de la casa de Israel. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 4 y 5 dice: según nos escogió Adonai antes de la fundación del mundo, habiéndonos, subráyelo, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua nuestro Mashiach, según el puro afecto de su voluntad. En esto se manifiesta, por supuesto, el amor de Adonai, en que Él proveyó, permitió, facilitó, determinó la adopción para los hijos pródigos de la tierra miles de años antes de que cada uno de nosotros hubiese nacido. Ahora, para entrar a un proceso de adopción como tal, hay ciertos, requerimientos. ¿Cuáles son? Número 1, la fe, la emuná, el bitajón. Más que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, por favor dígalo conmigo, a los que creen en su nombre, Adonai les dio potestad de ser hijos de Hashem. Esto es libro de Juan capítulo 1, verso 12. Pues todos sois hijos de Adonai
por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Libro de Gálatas capítulo 3, verso 26. Juan dice que los que creen en el nombre de Yeshua son nacidos de Adonai. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 1. Por lo tanto, la declaración de Mashiach que nadie podría ir al cielo sin nacer de nuevo, como lo dice el libro de Juan, capítulo 3, confirma que es necesario tener una transformación, una regeneración, un nuevo comienzo, un Sheminí. Por favor, un Sheminí. No olvidemos, por favor, y permítanme que haga un pequeño paréntesis a la historia. Recordemos que dentro de los hijos de la casa de Israel, ténganlo presente. A ver, aquí en el chat, por favor, recuérdenme aquí en el chat, ¿quién fue el hijo número 8? A ver, les doy un minuto para que contesten, por favor. ¿Quién fue el número 8? Los voy a repetir en orden hasta el 7 y usted compléteme aquí en el chat el número 8. Atención. Número 1, Rubén. Número 2, Simeón. Número 3, Leví. Número 4, Judá. Aquí Lea cree que ya no va a poder tener más hijos, entonces le entrega a su sierva. No, perdón, aquí es cuando el momento en el que Raquel, entendiendo que no va a tener hijos, entrega a su sierva Bilha, y entonces a Bilha le nacen 2 hijos, Dan y Neftalí, 5 y 6. Luego viene el número 7, que es hijo de la otra consierva o la otra concubina, que es Silpa. El hijo número 7 es Gad. A ver, me contestan por favor quién es el hijo número 8. Como ustedes hicieron su tarea, entonces no tienen problema en contestar. Bueno, muy bien, excelente. Gracias por la respuesta. Muy bien, es así. Aser es el número 8. Pero ¿por qué quise hacer mención al número 8? Porque recordemos que el número 8 significa nuevo comienzo. Es decir, a partir de Aser empieza una nueva etapa en la vida de Raquel, en la vida de Lea, en la vida de Jacob, en la vida de la casa de Israel. Y es porque viene el hijo número 9 en Lea, que es Isaacar, y viene el hijo número 10 en Lea, que es Zabulón, y viene por supuesto ahora el hijo número 11, que es José, y ahora el hijo número 12, que es Benjamín. ¡Qué historia tan apasionante! Tenemos pocos minutos para concluir parte de lo que estamos mencionando. Entonces decimos que para tener el proceso de adopción se hace necesario caminar en principios de fe. Dígalo conmigo, tener un principio de fe. Por supuesto, cuando pasamos por ese proceso de adopción, tenemos bendiciones. Primeramente, nos da a todos y a cada uno por igual el privilegio de ser hijos de Adonai. El hijo pródigo pensó que sería como uno de los jornaleros de su padre, pero su padre amorosamente lo restaura y le da una posición anterior como un hijo. Es decir, que la gracia de Adonai es aquella gracia que nos permite ser libres de toda esa condición del pecado y nos permite regresar a ser lo que somos, los coherederos en Yeshua HaMashiach. Cuando vemos entonces las evidencias de la adopción, notaremos que el poder del Ruach HaKodesh está con nosotros, porque todos los que son guiados por el Ruach de Adonai, estos son los hijos de Adonai. Romanos 8:14. El libro de Romanos capítulo 8 verso 1 nos dice: debemos ser guiados siempre por el Ruach. El Espíritu es el que da vida. Y en el libro de Juan capítulo 6 verso 63, repito, Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que nos da vida. Por lo tanto, todos los hombres en este mundo que están dominados bajo un contexto religioso, bajo un contexto agnóstico, bajo un contexto de oscuridad, bajo un contexto de carnalidad, mientras que no sean traídos al poder de la palabra viva, eficaz y penetrante en Yeshua HaMashiach, no pueden tener consigo el poder del Ruach HaKodesh sobre ellos. Como dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 8, recibiréis el poder del Ruach cuando nosotros somos parte de esta condición. Para ser parte de esta adopción,
¿Qué tenemos que hacer? Lo hemos repetido por N tantas veces. Obedecer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuándo? Si guardamos sus mandamientos. Tengo noticias para ti. La Torá no fue abolida. Tengo noticias para ti. El Antiguo Testamento, el Tanaj no fue abolido. Tengo noticias para ti. Los mandamientos, las palabras, el Dabar no han sido abolidas. ¿Cómo podemos hoy tener mentalidad de tantos creyentes, comillas, diciendo, no, es que el antiguo pacto fue anulado, es que ya eso fue abolido, eso es una cosa de los judíos, ya no tenemos el Shabbat, por favor, tanta ignorancia junta no la permitamos, porque un día caminamos por esos caminos, pero Adonai abrió nuestros ojos y nos trajo a obediencia. La palabra de Adonai, Hebreos 13:8, es la misma ayer, hoy y por siempre, pero hoy tenemos estos modelos teológicos, quitándonos el Shabbat, quitándonos las leyes de los hombres, quitándonos las costumbres del pueblo levítico, quitándonos la Torá, justificándose con cosas que no tienen ningún sentido. La palabra no es para acomodación, la palabra es para cumplimiento, para ser obedientes. ¿Y cómo logramos esto? Cuando somos como niños. Hay una semejanza notable entre los hijos de Adonai y los niños en nuestros hogares, dice Mateo capítulo 8, verso 1-3. Ellos confían en sus padres, son sencillos, humildes, puros, incapaces. Cuando nosotros vemos el rostro de un pequeño niño indefenso o inocente, veremos que hay una imagen, la imagen de Hashem, verdaderamente reflejada allí. Por cuanto sois hijos, Adonai envió a vuestros corazones el Ruach de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, verso 6. Cuando estamos en la unidad, en la casa de Israel, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por parte de él. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 1. Y esta es una de las evidencias más claras de que somos hijos, cuando nuestros corazones se establecen, se determinan con el amor para amar a nuestros hermanos de la fe, para amar a nuestros hermanos en la congregación, para amar a nuestros hermanos en la Kadosh Torah. Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Adonai. Esto es Mateo 5:9, Santiago 3:17. Y cerremos diciendo, sé pues, amados hermanos, imitadores de Yeshua como hijos amados. Efesios capítulo 5, verso 1. Porque, dice la palabra, Adonai dijo que debemos amar incluso a nuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:45. Bueno, mis amados, hemos tomado un tiempo veloz para una conclusión apasionante, extraordinaria. Espero en mi amado Mashiach que esta semana hayamos podido tener un estudio profundo aquí en Torá al Instante. Gracias por su compañía, gracias por sus inquietudes, gracias por sus bonitos mensajes, gracias por ser obedientes y hacer la tarea. Apenas unos cuantos me enviaron la tarea, no sé dónde están los otros, por favor. La tarea no es para que yo la vea, la revise, ay, qué bonita la tarea es para que tú te edifiques. La tarea es para que tú avances. La tarea está puesta para que todos podamos crecer a la luz de nuestra Kadosh Torah. Mis amados, muchísimas gracias. Me gozo enormemente en Adonai, el privilegio que nos concede de escudriñar su palabra, de poderla compartir, como dice textualmente ella, escrito está. No lo que Israel Casa Integral piensa o lo que al pastor Alfaro le parece, o hacer de Torah una denominación o una doctrina nuestra. No. Lo que escrito está, escrito está. Y todo lo que he compartido durante esta semana, al pie de la letra, escrito está. Voy a aprovechar este último minuto. No tengo exactamente el nombre, pero mi hijo Camilo Esteban, el pastor Camilo Esteban, me mencionó que hice mención, probablemente no lo he revisado, y si lo hice voy a pedir excusas por ello. Cuando hablamos del programa de judaísmo y el judío mesiánico,
Parece, no sé si alguien lo tiene puntualmente y me envía al momento. Si lo hice, pido excusas. Voy a hacer referencia al tema. Parece que hice una mención en la que dije que los hermanos judíos mesiánicos no leen el Brit Hadasha. Por favor, si esa mención quedó en el programa, tenemos que hacer una corrección. Probablemente lo que quise decir es, los amados hermanos de Judá, los judíos, no leen, porque por supuesto no creen en el Brit Hadasha. Estoy hablando de los hermanos judíos, de la casa ortodoxa, etc. Pero por supuesto, nuestros amados hermanos de las congregaciones judío-mesiánicas, obviamente, son judíos mesiánicos, judíos por su línea, por su linaje judío, mesiánicos porque creen en Mashiach, y al ser judíos mesiánicos, por supuesto que leen, estudian el Brit Hadasha. Repito, probablemente en el programa, tal vez por estos efectos de la grabación y demás, pude haber hablado de que los hermanos judíos mesiánicos no lo leían. Corrección, si eso quedó así, por favor, le pido excusas y le agradezco a la hermana. Me dijo mi hijo que había sido una hermana la que envió el texto. Pido excusas si eso quedó grabado así y hago claridad. Nuestros amados hermanos de la iglesia o de la Cajal judío-mesiánica son de linaje judío y creen en Yeshua HaMashiach y leen y estudian el Brit Hadasha. Quienes no lo hacen son la casa de Judá, obviamente no creen en Yeshua HaMashiach, por consiguiente no consideran, no lo valen, no lo aceptan al Brit Hadasha. Creo que hecha esa claridad, entonces quedo muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, mis amados. Hasta la siguiente semana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido y les agradezco. Gracias por suscribirse al canal de Radio Génesis 128, al canal de Israel Casa Integral. Gracias por su me gusta, gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo para este programa. Hasta una nueva semana con un nuevo tema. Shalom, muy buen día para todos. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.